Hola, ¿qué tal? Carta duodécima, un carácter digno de ser imitado. Querido hijo, en mi carta anterior te hablé de José y de Moisés. En esta me propongo referirme a quien en un tiempo se llamó Saulo de Tarso. Su historia impresiona y cautiva como pocas. Nacido en una familia farisea, vino al mundo en los días cuando su país, dominado por los romanos, formaba parte del imperio de los Césares. Desde el punto de vista humano, sus padres gozaban de toda clase de privilegios y de bienestar. Socialmente hablando, era una familia importante, de manera que le dieron al joven Saulo toda clase de oportunidades. Sus maestros fueron los mejores que podían conseguirse en aquella época, y como era inteligente, absorbió rápidamente toda clase de enseñanzas y conocimientos. Nacido y criado en un ambiente farisaico, Saulo sintió dentro de sí con todo fervor los los defectos y las cualidades de su raza. Ya te recordé que el pueblo hebreo a la sazón estaba bajo el dominio de los romanos. Una vez más había perdido su libertad y, como en otras ocasiones, soñaba con ella y anhelaba que se levantara un nuevo Gedeón, un nuevo libertador que sacudiría el yugo de los opresores. A medida que el joven Saulo crecía por su fuerza, por su integridad, por su fervor, por su inteligencia y por la hondura de sus sentimientos, atraía la atención y el interés de quienes tal vez comenzaban a ver en él el caudillo esperado. Saulo mismo participaba del anhelo de su pueblo. También él quería su libertad. Quería la libertad. Su espíritu era demasiado elevado para aceptar sin lucha una situación afrentosa para él y para su pueblo. Y hubo posiblemente conversaciones y reuniones secretas que quizás maduraron en un plan de acción general con miras a liberarse de los romanos. Pero, ¿recuerdas, hijo mío? Fue en ese tiempo cuando comenzó a difundirse por Galilea y por toda Palestina la inconcebible enseñanza de Jesús de Nazaret. ¿Cómo no llamar inconcebible a una enseñanza que en una época en que todos odiaban decía que había que amar y perdonar? ¿Cómo no llamar inconcebible a la enseñanza de Jesucristo, que en aquel tiempo de violencia reclamaba tolerancia y mansedumbre? Si nos ubicamos en la posición de Saulo de Tarso, comprenderemos perfectamente su actitud. Veremos con claridad por qué se convirtió en activo perseguidor de los cristianos. Había abrazado la causa de la libertad de su pueblo con todo el fervor y la sinceridad de su alma. Su odio hacia el dominador romano era tan intenso como su amor hacia las tradiciones de su raza. Según los planes trazados, la libertad de su pueblo dependía de la voluntad y la decisión de cada uno de los hombres para actuar en el momento esperado. Pero si esa doctrina de tolerancia, de perdón y de amor hasta por los enemigos
se difundía entre el pueblo cómo amenazaba hacerlo, a dónde irían a parar los planes de rebelión que se estaban gestando y que tan queridos le eran. Saulo rechazó, pues, la enseñanza cristiana y comenzó a perseguir a quienes la sustentaban. Por otra parte, ¿quién era el Nazareno? ¿Qué no se trataba acaso de algún ilustre fariseo contemporáneo? ¿En qué brillante cuna había nacido? ¿Qué riquezas o poder humanos poseía? ¿A los pies de qué gran maestro había estudiado? ¿Había sido como Saulo discípulo de Gamaliel? No, nada de eso. No había absorbido la sabiduría de los grandes maestros de la época. No poseía poder ni riqueza, ni descendía de una familia ilustre en Israel. Y decían que había nacido en un establo de Belén. Para conjurar el peligro que, según Saulo, el cristianismo suponía para los planes de libertad y para las tradiciones de su pueblo, se dio a perseguirlo. ¿Cómo comprenderás? Al hacer tal cosa, más de una vez tuvo que tratar con los cristianos. Oyó sus testimonios, vio de cerca sus vidas, oyó una y otra vez la historia de Jesús de Nazaret. Asistió a la muerte de Esteban, escuchó las palabras admirables que este mártir pronunció antes de sucumbir bajo las piedras homicidas y temió más que antes de Jesús. Me preguntas por qué afirmo que lo temió más. Es muy fácil de deducirlo. ¿Acaso no redobló sus esfuerzos contra él? ¿Por qué intensificó la lucha? No nos preocupa lo que no tememos. Y Saulo estaba profundamente preocupado. Quizás en el fondo de su corazón había comenzado a hacer su obra las expresiones que acerca del maestro repetidas veces había oído en labios de los cristianos. Y él, que a pesar de todo era sincero y que no perseguía por maldad, sino por convicción, comprendió que era una situación que debía resolverse de una vez y por todas. Él, impetuoso como era, activó la persecución. Quiso extender su obra hasta más allá de Jerusalén. Habiendo oído que en Damasco se multiplicaban los cristianos, pidió cartas de presentación para las autoridades de esa ciudad y, acompañado de su séquito, salió un día hacia aquel lugar. Para mí, hijo mío, es admirable la integridad de Saulo aún en esta época equivocada de su vida. La nobleza de sus principios resalta en todo lo que hace. Creía estar obrando bien y en nada de lo que hizo se percibe el más leve matiz de perversidad. Todo en él era honradez hasta su error. Lo que necesitaba era que la luz de la verdad iluminara su alma. Y la prueba máxima de su integridad la dio allá, en el camino, cuando la ciudad de Damasco, a la cual se dirigía, ya estaba a la vista. La mayor parte del viaje estaba hecha. Dentro de poco atravesaría las puertas de la ciudad y presentaría sus cartas
de recomendación a las autoridades damasquinas. Se lo recibiría sin duda de acuerdo con sus merecimientos, pues su nombre era por cierto conocido, como conocida era su actividad contra el naciente cristianismo. Saulo iba contemplando en su mente los planes de acuerdo a los cuales obraría en su nuevo campo de acción cuando de pronto ocurrió lo inesperado. Súbitamente se vio envuelto en un resplandor de luz y cayó por tierra. Y mientras estaba allí tendido, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué acento de indefinible ternura y de amoroso reproche tenía esta voz. ¿Quién era el que hablaba? Saulo lo presintió, más aún tuvo la servidumbre de que quien le hablaba era el crucificado. Preguntó, sin embargo: ¿Quién eres, Señor? Y la misma voz que había llegado a su corazón, le respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Se hizo un momento de impresionante silencio y luego Saulo hizo una pregunta que lo muestra de cuerpo entero, una pregunta que revela toda su honradez, sinceridad e integridad. Preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? En esos instantes tan dramáticos e intensos, Saulo vislumbró la magnitud de su error y sin la menor vacilación, porque era honrado e íntegro, se puso en las manos y bajo la dirección de aquel a quien había perseguido hasta hacía unos momentos. El que preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? No era ya Saulo de Tarso, sino el gran apóstol San Pablo. La profesión de fe hecha por el apóstol en aquel momento tan impresionante y definitivo para él fue de tal naturaleza que ni las burlas, ni la cárcel, ni la muerte pudieron mellarla. Qué firmeza la suya, qué confianza en su maestro, que es también el tuyo y el mío. Con cuánta profundidad expone la doctrina cristiana, cuán fiel es a ella, cuánto optimismo hay en sus palabras, a pesar de los sufrimientos por los cuales tuvo que pasar. En todo cuanto escribió no se nota ni el más leve matiz de queja o de pensamiento. Cuando anciano ya se hallaba encerrado en una cárcel de Roma, sabía que lo único que le esperaba era el martirio. Y escribiendo al joven Timoteo y a todos los jóvenes de todos los tiempos, dice: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. José, Moisés, San Pablo, 3 nombres, 3 vidas, 3 ejemplos dignos de imitación. Estudia, hijo mío, estas vidas, porque lo que te he dicho acerca de ellas es nada más que parte insignificante de lo que podría decirse. En el ambiente en que te toque vivir, en los asuntos que debas resolver, en los problemas entre los cuales te hayas de debatir, en las resoluciones que debas
tomar, en las veces que debas decir sí o no, en los principios que rijan tu vida, en las pequeñas cosas de todos los días. Que tu integridad y honradez sean tan inquebrantables como las de José, Moisés y San Pablo.